En 1998 a un ejecutivo de Sony Pictures le ofrecieron el trato de su vida: comprar los derechos cinematográficos de Iron Man, Thor, Black Panther, Ant-Man y prácticamente todo el universo de Marvel por la ridícula cantidad de $25 millones. Su respuesta: a nadie le importan esos otros personajes. Regresa y hace un trato solo por Spider-Man. Hoy, esa decisión suena como el peor error corporativo de la historia. Dejaron pasar un universo interconectado que en la actualidad vale decenas de miles de millones de dólares. Pero irónicamente, ese aparente rechazo y falta de visión se convirtió en la jugada maestra que le otorgó a Sony la franquicia más rentable de toda su historia. Salvó a Marvel de la muerte absoluta y de paso cambió la industria del cine para siempre. Esto es Carpool Films y hoy vamos a desglosar exhaustivamente cómo Sony consiguió los derechos cinematográficos del Hombre Araña, los detalles ocultos del contrato más famoso y lucrativo de Hollywood y cómo este acuerdo se transformó en un éxito colosal y sin precedentes que sigue vigente hasta nuestros días. Para entender la magnitud de este monumental acuerdo tenemos que viajar en el tiempo a los oscuros años 90. Marvel Comics, la famosa casa productora de ideas, no era ni de cerca el titán mediático e invencible que conocemos hoy. En 1996, la burbuja especulativa de los cómics había estallado violentamente. Marvel estaba literalmente en bancarrota, acogida al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Sus acciones se habían desplomado y necesitaban dinero en efectivo con extrema desesperación para poder mantener las luces encendidas y pagar a sus dibujantes. La solución inmediata de su entonces junta directiva, liderada por figuras como Avi Arad y el polémico empresario Ike Perlmutter, fue vender los derechos cinematográficos de sus personajes al mejor postor, fragmentando su universo. Fox compró a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos. Universal Pictures se quedó con los derechos de distribución de Hulk, pero la joya de la corona, su personaje histórico más popular y rentable, el Hombre Araña, estaba atrapado en un caótico infierno legal que parecía no tener fin. Y es que la historia de los derechos de Spider-Man es un thriller legal en sí mismo. En 1985, Marvel había vendido los derechos por solo $225,000 a Canon Films, una productora de bajo presupuesto que quebró. Tras esto, los derechos saltaron a otra productora llamada Carolco Pictures. Aquí es donde la historia se pone fascinante. James Cameron, el mismísimo director de Terminator y Titanic, llegó a escribir un guión detallado para una película de Spider-Man. Su visión incluía a un joven Leonardo DiCaprio como Peter Parker y Arnold Schwarzenegger como el Dr. Octopus. Sin embargo, Carolco también se declaró en bancarrota en 1995. Tras este colapso, los derechos del arácnido se convirtieron en un botín de guerra reclamado por múltiples estudios muertos, incluyendo a Viacom, a la productora 20th Century Film Corporation y a la icónica Metro-Goldwyn-Mayer, mejor conocida como MGM. Fue una guerra judicial a tres bandos, sangrienta y carísima, que duró años. No fue sino hasta marzo de 1998, tras su complejo acuerdo extrajudicial, que Marvel finalmente logró desenredar la telaraña legal, recuperar los derechos limpios y absolutos de Spider-Man y ponerlo nuevamente a la venta. Estaban listos para escuchar ofertas. Aquí entra en escena Yair Landau, un joven astuto y ambicioso ejecutivo de Sony Pictures. Landau se reunió con la directiva de Marvel en 1998 con un objetivo claro: intentar asegurar a Spider-Man para su estudio. Pero Ike Perlmutter, que buscaba exprimir al máximo la urgencia de venta para sacar a Marvel del agujero financiero, le hizo una contraoferta inesperada a Sony. Marvel le ofreció a Sony Pictures los derechos cinematográficos de casi la totalidad de su inmenso catálogo de personajes. Estamos hablando de Iron Man, el Capitán América, Thor, Black Panther, Ant-Man, Daredevil y muchos más. Todo el paquete, un universo entero de posibilidades por solo $25 millones. Landau era un visionario y pensó que era el trato del siglo. Corrió emocionado a la oficina de su jefe, John Calley, para darle la gran noticia y pedir la aprobación del cheque. La respuesta de los altos mandos de Sony quedó grabada para siempre en la historia de la infamia de Hollywood. Le dijeron a Landau textualmente: a nadie le importan una mierda los demás personajes de Marvel. Regresa y es un trato solo por Spider-Man. Acatando órdenes de sus superiores, Landau regresó a la mesa de negociación con una oferta reducida. Finalmente, en 1999, Sony Pictures y Marvel firmaron el acuerdo definitivo. Sony compraba los derechos cinematográficos exclusivos de Spider-Man por una cifra de tan solo $7 millones. En retrospectiva, Sony dejó ir por 18 millones extra todo el universo cinematográfico de Marvel, pero acababan de asegurar la viabilidad de su propio futuro financiero por décadas.
Pero, ¿qué implicaba exactamente la letra pequeña de este famoso contrato? Por esos $7 millones iniciales, Sony no solo obtuvo a Peter Parker, obtuvo un paquete masivo que incluía los derechos de aproximadamente 900 personajes directamente asociados al ecosistema y universo de Spider-Man. Esto abarca villanos icónicos como Venom, el Duende Verde, el Doctor Octopus, Kraven el Cazador, Morbius y a personajes secundarios vitales como Mary Jane Watson, Gwen Stacy y la tía May. Sin embargo, Marvel no era inexperta negociando y el contrato tenía una cláusula de hierro fundamental, conocida en la jerga de la industria como la cláusula úsalo o piérdelo. Para mantener el control sobre los derechos cinematográficos de Spider-Man, Sony está obligada por contrato a comenzar la producción activa de una nueva película del personaje aproximadamente cada 5 años y estrenarla en cines en un plazo máximo de poco más de 7 años tras el lanzamiento de la entrega anterior. Si Sony deja pasar este tiempo estipulado sin hacer una película, los derechos revertirán automáticamente y gratuitamente a las manos de Marvel. Esta es la razón principal y a menudo incomprendida por lo que hemos visto 3 encarnaciones diferentes del Hombre Araña en el cine, desde Tobey Maguire hasta Andrew Garfield y Tom Holland, en un lapso de menos de 15 años. Sony simplemente no puede dejar de producir películas, porque el día que pausen, perderán a su mina de oro para siempre. El acuerdo probó ser un éxito astronómico y rompió la taquilla mundial casi de inmediato. En el año 2002, bajo la magistral dirección de Sam Raimi y con Tobey Maguire como protagonista, Spider-Man llegó a las salas de cine. Fue un fenómeno cultural sin precedentes y se convirtió en la primera película en la historia del cine en recaudar más de $100 millones en su primer fin de semana de estreno. Terminó recaudando 825 millones a nivel mundial. La franquicia entera de Raimi generó cerca de 2.5 mil millones de dólares solo en venta de entradas. Los 7 millones que Sony invirtió inicialmente se habían multiplicado de una forma absolutamente ridícula. Pero el éxito de las películas trajo consigo otra guerra comercial: la mercancía. En un principio, el acuerdo de 1999 estipulaba un lucrativo reparto de las ganancias de los juguetes y licencias, pero para 2011 la dinámica había cambiado drásticamente. Disney ya había comprado a Marvel por $4,000 millones y quería recuperar todo el control del merchandising de su personaje estrella. Por otro lado, Sony Pictures atravesaba problemas financieros y necesitaba liquidez urgente. En un movimiento estratégico, Sony le vendió su parte de los derechos de mercancía a Disney a cambio de una fuerte suma de efectivo inicial, estimada en unos $175 millones, y renunció a sus ganancias futuras en ese rubro. Hoy en día se estima que Disney genera más de $1.3 mil millones anuales vendiendo licencias, mochilas, camisetas y juguetes de Spidey, mientras que Sony se queda con los gigantescos cheques de la taquilla cinematográfica. A pesar de las montañas de dinero, Sony eventualmente enfrentó una severa crisis creativa. Tras la decepcionante recepción de The Amazing Spider-Man 2 en 2014 y sufriendo un devastador y público hackeo corporativo que expuso sus correos internos, Sony se dio cuenta de que su franquicia estrella estaba perdiendo fuerza y rumbo. Por otro lado, Marvel Studios, bajo el mando de Kevin Feige, era ahora un gigante invencible con los Vengadores y ansiaba tener de vuelta a su hijo pródigo para integrarlo a su gran narrativa. Fue entonces cuando ocurrió otro milagro corporativo. En 2015, Amy Pascal por parte de Sony y Kevin Feige por parte de Marvel llegaron a un acuerdo colaborativo sin precedentes en la historia del cine moderno. Acordaron compartir la custodia de Spider-Man. Marvel Studios produciría creativamente las películas en solitario del personaje, integrándolo a su gigantesco universo cinematográfico. A cambio, Sony Pictures seguiría financiando el costo de las películas, distribuyéndolas a nivel mundial y quedándose con casi todas las ganancias de taquilla de esas cintas individuales. Un acuerdo que se renegoció ligeramente en 2019 para que Disney aportara el 25% del presupuesto a cambio del 25% de los beneficios. Esta alianza resultó en la aclamada y exitosa trilogía de Tom Holland, culminando con la locura multiversal que fue Spider-Man No Way Home, una cinta que recaudó la asombrosa cantidad de $1.9 mil millones, convirtiéndose indiscutiblemente en la película más taquillera en toda la historia de Sony Pictures. Hoy en día, Sony sigue exprimiendo ese contrato original de 1999 hasta la última gota. No solo tiene al Spider-Man live action más popular compartiendo pantalla con los superhéroes de Marvel, sino que han sabido crear su propio universo de villanos paralelos en taquillas con franquicias muy rentables como Venom, y han revolucionado por completo la industria de la animación, ganando premios Oscar con la obra maestra que es la saga de Spider-Verse. Pero la historia no se detiene ahí. Justo cuando parecía que Sony y Marvel habían tocado el techo absoluto de su éxito, llegó el verano de 2026 para demostrar que el fenómeno del trepamuros no tiene límites. A finales de julio se estrenó Spider-Man Brand New Day, la esperadísima cuarta entrega con Tom Holland,
Su impacto en la taquilla ha sido una verdadera locura corporativa. En su primer fin de semana, la película destrozó récords históricos al superar a la mismísima Avengers Endgame, logrando una gigantesca recaudación doméstica de 360 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. A nivel global, la cinta generó más de 927 millones de dólares en sus primeros días, consolidándose como el segundo estreno mundial más grande de todos los tiempos. Una prueba contundente de que, casi 30 años después de aquel acuerdo, el Hombre Araña sigue siendo el rey absoluto del cine. En conclusión, aquel trato inicial de 7 millones de dólares sirvió como un salvavidas que rescató a Marvel de la quiebra absoluta en su momento más oscuro, pero al mismo tiempo le entregó a Sony Pictures la llave maestra de su mayor imperio de entretenimiento. Llegamos al final del video, pero me encantaría leer tu opinión. Déjame en los comentarios qué piensas de esta histórica jugada corporativa. Y si quieres saber por qué en México jamás vamos a tener un IMAX real, aquí te dejo este video.